Son cada vez menos, ¿eh? Sí. Súper divertido Miren que el hablar. parcial se viene complicado, ¿eh? Bueno, Yo es para ponerlos un poco nerviosos. bueno, está bien. Está bueno que se den cuenta que además en este parcial hay muchos más temas para evaluar, o sea que va a ser un poco diferente al, al parcial anterior. Bueno, vamos a ir brevemente y repasar un poco lo que habíamos visto la clase pasada de lo que era el sistema endocannabinoide, que dijimos que era un sistema endógeno que se descubrió con posterioridad a el aislamiento de lo que son los activos de la planta cannabis sativa, ¿no? El THC principalmente y después el cannabidiol, ¿tá? Y estuvimos repasando que, bueno, obviamente no es algo, no es un sistema puro y exclusivo en el ser humano y que era un sistema que nos acompaña en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y regulación de la homeostasia, perdón, eh, y que además nos ayuda a regular ciertas situaciones de estrés. Es así que, por ejemplo, los receptores cannabinoides a nivel del sistema nervioso se encuentran tanto en áreas corticales, que son las áreas que están relacionadas con la parte de cognición, lenguaje, bueno, el ciclo sueño-vigilia, la memoria, ¿sí? También están sobre el sistema límbico, que es el sistema como más primitivo, ¿sí? Es ese sistema que nos prepara para la huida en el caso de estrés o para la calma en el caso de tener sensación de que no hay peligro en el ambiente. Esta parte más primitiva está también muy relacionada con todo lo que tiene que ver con la secreción hormonal, la regulación del ciclo día-noche, ¿sí? Y con la parte de desarrollo de las emociones más básicas, ¿no? Como decíamos, ¿no? El miedo, la alegría, ¿sí? La calma. La clase pasada vimos con más detalles, simplemente para repasar un poco, es un sistema, ¿sí? eh, de neuromoduladores, ¿sí? Que está muy relacionado con los autacoides, la síntesis de prostaglandinas, porque también tienen como precursor común los fosfolípidos de membrana. ¿Tá? Hablamos principalmente de los dos grandes mensajeros del SEC, que eran la anandamida y el 2-AG, pero después con posterioridad mencionamos que había otros. Sin embargo, estos dos son los que están mejor conocida su regulación, su síntesis y su degradación, y es sobre lo que más se ha trabajado desde el punto de vista de la modulación de sus niveles. ¿No? Después de hablar un poco de los ligandos y de cuáles eran las enzimas que estaban asociadas con su síntesis y degradación, ¿tá? Repasamos un poco a los receptores. Hablamos de que había dos tipos de receptores, los primeros descubiertos principalmente en cerebro, y al principio se les atribuyó como esa su localización. Hoy en día se sabe que los CB1 están a nivel de todo el organismo, ¿tá? Que son los receptores para los cuales el mecanismo de acción de los endocannabinoides está mayormente desarrollado y comprendido, y que tienen, ¿sí?, su mayor relacionamiento con todos los que se entiende de los usos de los fitocannabinoides, ¿tá? En el caso de, ¿no?, el THC, el CBD, el cannabigerol, la cannabivarina. ¿Tá? Los otros grandes receptores, que fueron los CB2, que se descubrieron posteriormente, se descubrieron muy relacionados al sistema inmune, y nuevamente se presupuso de que estaban muy relacionados a la parte de defensa. Hoy en día también se han visto que están los receptores cannabinoides CB2 también a nivel del sistema nervioso. ¿Tá? Hablamos de que tenían la capacidad de regulación tanto ortostética como alostérica, y entonces
hay también en el desarrollo o en el tratar de regular farmacológicamente este sistema endocannabinoide, se han tratado de desarrollar sobre todo reguladores alostéricos de los mismos. ¿Ah? Hablamos que también existen en este sistema transportadores, ¿sí? De cannabinoides que facilitan la entrada de los mismos a membrana, por ejemplo, para su degradación en la regulación de las señales. ¿Tá? Hablamos también un poco de lo que era el mecanismo de acción de los cannabinoides y hablamos que el más conocido tenía que ver con la regulación que los mismos producen sobre la liberación de otros neurotransmisores a través de inhibir la entrada de calcio a nivel presináptico. ¿Ah? Hablamos de que eran sustancias que tenían la particularidad de liberarse de las neuronas postsinápticas hacia el espacio intrasináptico, reaccionar, ¿sí? O mejor dicho, interactuar con los receptores presinápticos, ¿sí? Y en la interacción con los receptores presinápticos, ¿tá? Dar lugar a diferentes cascadas, algunas mediadas sobre todo con iones y algunas con otro tipo de reguladores, pero eso lo que determinaba era la potenciación de corrientes rectificadoras de potasio, ¿sí? Y la inhibición de la entrada de calcio, y con eso se definía que había como un parate en la liberación de neurotransmisores. ¿Ah? Hablamos de que para esos neurotransmisores, los dos más conocidos, estaba la parte de GABA y de glutamato, ¿sí? Pero que hoy en día también se sabía que podían llegar a regular, ¿sí? La liberación de otros mediadores como la colecistoquinina, la orexina, la serotonina, ¿sí? Entonces, de esa forma se sabe que son mediadores o reguladores que terminan trabajando de forma concertada con diferentes cascadas de neurotransmisores y neuromoduladores. ¿Tá? Bueno, acá estaba esta que era como la que fuimos viendo como de a poquito, y acá un poco como una representación global de lo que habíamos hablado. Ahí está la anandamida como el representante, como yo les dije, fue la primera que se descubrió como endocannabinoide endógeno, entonces al principio todas las publicaciones eran con anandamida, hoy se sabe que no es la principal. La anandamida en general se sintetiza y se libera en momentos de estrés, tiene una liberación fásica, mientras que el caballito de batalla del sistema endocannabinoide es el 2-araquinoil ¿sí? El 2-AG. De todas formas, bueno, el mecanismo de acción parecería ser en la mayoría de los casos el mismo. ¿Tá? Y dependiendo de si, por ejemplo, estamos inhibiendo corrientes relacionadas con la parte glutamatérgica o GABAérgica, lo que vamos a tener es potenciaciones de excitaciones o potenciaciones de inhibiciones. ¿Tá? Después hablamos de que había otros mecanismos de acción, ¿sí? Que tenían que ver con los dos primeros, vamos a decir, el primero, la parte A, es lo que estábamos mirando de las corrientes, ¿sí? O sea, que la neurona postsináptica recibe una señal eléctrica y eso determina la liberación de endocannabinoides. En el segundo caso, la señal es una señal a través de receptores metabotrópicos, la mayoría de ellos de acetilcolina y de glutamato, pero bueno, esas son las dos señales en el caso de las regulaciones rápidas del sistema endocannabinoide que determinan, ¿sí? El control de la liberación de estos endocannabinoides. En el segundo y en el tercer caso estamos hablando, ¿sí? De regulaciones más a largo plazo, ¿sí? Y más lentas, ¿tá? Son más lentas. El primero de los casos, en la parte C,
se habla de que el sistema endocannabinoide tiene la capacidad de interactuar, o sea, de ser como nexo entre sistemas de neurotransmisores diferentes. O sea, por ejemplo, glutamato GABA o GABA serotonina, y de esa forma trabajar como regulador. Y en la última vendría a ser un control del propio sistema endocannabinoide sobre sí mismo, ¿sí? Cuando una neurona recibe, ¿sí?, de forma exacerbada señales eléctricas, a la larga se terminan dando señales que controlan y terminan inhibiendo, ¿sí?, la liberación de endocannabinoides. ¿Ah? Como les dije, los dos de arriba son los más estudiados, los más conocidos y los que sobre todo están muy relacionados con los receptores CB1. ¿Tá? En el caso de los receptores CB2, bueno, todo el mecanismo que conlleva su regulación todavía no está del todo dilucidado. ¿Tá? Y hasta acá más o menos habíamos visto el SEC, habíamos hablado también de las particularidades que tenían, de que era un sistema que tenía más de un neurotransmisor o neuromodulador, a diferencia de los otros que en general conocemos que tienen solo uno, y que su diferencia en acción se ve potenciada por el número de receptores. Bueno, acá la cuestión es que tenemos, ¿sí?, por un lado, en la parte del medio, en la parte amarilla, donde dice endocannabinoides, tenemos a los dos mayores endocannabinoides conocidos, ¿tá?, la anandamida y el 2-AG, pero ya a nivel endógeno tenemos otras sustancias que sabemos que interactúan con el sistema endocannabinoide, de forma minoritaria, pero también lo hacen. A eso, ¿tá?, se le agrega, ¿tá?, los cannabinomiméticos, ¿tá?, que son sustancias que también algunas están dentro de nuestro organismo, o sea, las podemos sintetizar, algunas otras pueden venir de forma exógena, que también es un poco el caso de los fitocannabinoides, ¿tá?, que lo que terminan es comportándose como si, ¿no?, el mimetizar la acción del endocannabinoide. Y ni que hablar que hoy en día, y es parte, ¿no?, todo el boom de la industria del cannabis, ¿sí?, están los fitocannabinoides, o sea, aquellas sustancias que tienen la capacidad de interactuar con los receptores cannabinoides a nivel endógeno. ¿Tá? Y dentro de esos cannabinoides, además, ¿tá?, tenemos todos los que tienen psicoactividad y los que no tienen psicoactividad. En general, ¿sí?, desde el punto de vista de la terapéutica, se ha tratado de que estos últimos sean los que lleven los cursos para ser incorporados a las formas farmacéuticas. Pero hay que tener en cuenta que muchas de las propiedades de la planta como tal se deben a la sinergia de los cannabinoides en conjunto. No solamente entre ellos, sino también, por ejemplo, con los terpenos. Entonces, el SEC tiene muchos ligandos y al tener muchos ligandos tiene la capacidad de tener acciones bien disímiles. ¿Tá? Entonces, un poco por acá también es como otro pequeño resumen, ¿tá?, de los endocannabinoides y otros moduladores. Acá en verde están los fitocannabinoides, que por ahora no los vamos a mencionar. Fíjense los receptores con los cuales no solamente los endocannabinoides pueden interactuar, sino también los moduladores del sistema endocannabinoide, ¿tá? Y ahí están los clásicos, llamados CB1 y CB2, que fue los que vimos. Pero también tenemos un grupo enorme de canales ionotrópicos, ¿tá?, receptores vaniloides, ¿tá?, que tienen la capacidad de, ¿no?, ser regulados también por el sistema endocannabinoide. Lo mismo pasa con, si lo ven en azul, ¿tá?, otros, el GPR3, este que está acá, el 55, el 612, son todos, ¿tá?, receptores acoplados a proteína G, ¿tá?, que aún no han sido asignados a ningún sistema en específico, pero varios de ellos ya han mostrado, ¿sí?, que pueden ser candidatos a ser receptores del sistema endocannabinoide. Especialmente el GPR55 está como en la lista para convertirse en el receptor tipo 3 del sistema. ¿Tá? Si seguimos un poco más para acá, vemos los receptores nucleares en lila. ¿Tá?
nosotros ya habíamos visto los receptores acoplados al proliferador de peroxisomas cuando vimos las glitazonas en diabetes. Y sabemos que tienen la capacidad de regular el uso de glucosa. Bueno, cuando les comparta la clase de todo lo que tiene que ver con hiperlipemias, vamos a ver otros proliferadores acoplados otros receptores acoplados a proliferador de peroxisomas, que también regulan, ¿sí?, la síntesis y liberación de colesterol y de triglicéridos. Entonces, este sistema endocannabinoide ya pasa de tener una regulación, ¿no?, de toda la parte de neurotransmisores a tener una regulación, como bien se sabe, de las acciones a nivel de toda la parte endocrina, la regulación de los niveles circulantes de glucosa, de los niveles circulantes de lípidos. Y si seguimos un poco más, tenemos a su vez otros receptores con los cuales, ¿sí?, de forma capaz que un poco más indirecta, pero de todas formas regula y modula, están los receptores endocannabinoides. Los endocannabinoides también pueden llegar a modificar. Y ahí tenemos receptores de serotonina del tipo 1A, del tipo 3, ¿tá? Tenemos receptores de glicina, receptores alfa, receptores de adenosina, y algo súper importante, porque es una de las cosas en las cuales ha habido como también un gran boom en la investigación, son los receptores opioides. ¿Tá? O sea, el sistema endocannabinoide y el sistema opioide están ampliamente relacionados, ¿tá? Tal es así que los antagonistas de un sistema son capaces de antagonizar las acciones del otro. ¿Tá? O sea que es súper importante tener en cuenta esto cuando uno trata de ver qué es lo que se modula cuando se modula el sistema endocannabinoide, porque es difícil de acotar las acciones del mismo. ¿Tá? Desde el punto de vista de las enzimas, hablamos el otro día, ¿tá?, que teníamos para la anandamida, la NAPPLD, como la principal en su síntesis, y la diacilglicerol lipasa alfa y beta para el 2AG, y después de la parte de degradación teníamos a la monoacilglicerol lipasa para el 2AG y la ácido graso hidrolasa, la FA, para la anandamida. La regulación de esas principalmente es lo que se ha tratado de entender para, en el caso del sistema endocannabinoide, cuando el mismo está exacerbado, tratar o de frenar su síntesis o de potenciar su degradación, o al revés. Hay enfermedades que se han visto podrían estar relacionadas con un sistema endocannabinoide a la baja, y en ese caso queremos potenciar las acciones de los endocannabinoides endógenos y inhibiríamos su degradación y trataríamos de potenciar su síntesis. Y bueno, también están los transportadores a nivel de diferentes membranas. Pero esto es como para tratar de mostrarles el pantallazo de por qué es tan difícil muchas veces entender cuáles son las acciones de los cannabinoides. Y porque muchas veces de lo que se consume, ¿sí?, de cannabis, no hay un cannabinoide único, ¿sí?, en ese extracto que se hizo. Y ni que hablar que además de que no hay un cannabinoide único, tampoco es lo único que se extrae, ¿sí?, en los aceites, por ejemplo, ¿no? Digo, hay aceites esenciales, hay terpenos, entonces todo eso hace que las acciones sean bastante complejas. Nosotros estábamos en los endo y ahora vamos a ir un poco a los fitocannabinoides. Ustedes ya conocen que, bueno, que los dos grandes, la dicotomía presentada además de los dos grandes cannabinoides a nivel del organismo son el CBD y el THC, siendo el CBD un regulador alostérico del receptor CB1, o sea, no es ortostético, o sea, no se une directamente, y además es un regulador alostérico negativo del receptor 1. O sea, ¿cómo se descubrió esto? Bueno, cuando se comenzaba a ver cuál era la interacción entre el CBD y el THC. El THC es un agonista parcial de los receptores CB1 y CB2, y el CBD tiene la capacidad de frenar en parte esas acciones al unirse al sitio alostérico del CB1.
Además de esa regulación, ¿tá? Tiene la capacidad de reducir la recaptación e hidrólisis de anandamida, ¿tá? Es agonista de los receptores 5-HT1A, eso es muy bueno para la parte de ansiolisis, ¿tá? Y tiene también la capacidad de activar a los receptores vaniloides tipo 1 y tipo 2, y ese es uno de los mecanismos por los cuales se dice que el CBD es de gran utilidad para la epilepsia refractaria, ¿tá? Además, en epilepsia refractaria, lo vamos a ver más tarde, hay también algunos componentes transportadores de flujo que pueden llegar a sacar fármacos, los antiepilépticos del sistema nervioso, y el CBD podría llegar a modular negativamente a esos transportadores de flujo, ¿sí? Y de esa forma preservar o aumentar las concentraciones de anticonvulsivantes a nivel del sistema nervioso central. ¿Tá? Bueno, como el CBD entonces es el componente de los componentes más abundantes de los no psicoactivos. ¿Tá? Después tenemos el THC, que es el más conocido a nivel mundial, creo, de cannabis sativa, que es psicoactivo, ¿tá? Pero no por ser psicoactivo deja de tener propiedades que pueden llegar a ser muy útiles en la terapéutica. Y de ahí su estudio, ¿sí? De ahí, por eso se ha tratado de promover el estudio para tratar de entender cómo funciona y para tratar de entender cómo podemos frenar, ¿sí? La aparición de los efectos, algunos de los efectos adversos de este compuesto para tratar de potenciar su uso adecuado en terapéutica. ¿Ah? Entonces, bueno, como dice, es agonista parcial CB1 y CB2, ¿tá? Y tiene, ¿sí? Interacciones también a nivel de la recaptación de serotonina y de noradrenalina, ¿tá? Eso obviamente tiene acciones a nivel del humor, del estado de ánimo, ¿tá? Tiene una cierta regulación también en todo lo que tiene que ver con el sistema hedónico del hambre, o sea, es uno de los compuestos que provoca, ¿sí? Hambre, ¿tá? Y por eso muchas veces es uno de los efectos adversos del fumar cannabis, ¿sí? Y además, esa recaptación de serotonina y adrenalina, como ustedes vieron, además de ser importante para todo lo que tiene que ver con la regulación del ánimo, como vieron con Natalia, es muy importante en el control de dolores neuropáticos. Entonces, de ahí, ¿sí? Fue que en un momento, ¿tá? A nivel, vamos a decir, de países donde lograron, ¿no? Tener compuestos de calidad, quizás no farmacéutica en un principio, pero por lo menos de una calidad relativamente probada, se utilizó como, ¿sí? Para evitar, ¿sí? Vómitos, ¿sí? Como antiemético, antinauseoso. Aquellas personas en estado de caquexia o adelgazamientos muy pronunciados, por ejemplo, por tratamientos antineoplásicos o enfermedades como el VIH, en los cuales hay pacientes que cuando llegan, por ejemplo, a estadios cercanos a la etapa SIDA, bajan mucho de peso, incluso como efecto secundario de la medicación, ¿tá? Como un potenciador del hambre preparados con THC, ¿tá? Y en algunos países también se potenciaba su uso, ¿sí? En dolores, ¿tá? Sobre todo neuropáticos, y luego de que obviamente se hubieran probado otros fármacos analgésicos y ellos no hubieran sido de utilidad. ¿Tá? Estos fueron los dos primeros, ¿tá? Pero hay que saber, ¿sí? Que la planta tiene muchísimos cannabinoides. Cada vez que uno escucha hablar a la gente que está como al día y pasamos los 100 y pasamos los 200, bueno, dentro de poco no sé cuántos cannabinoides vamos a pasar. No de todos se saben extremadamente bien sus propiedades y de muchos uno se da cuenta de que cuando son aislados parecen no conservar las propiedades que tienen cuando son administrados en conjunto. De ahí hay una expresión que a veces se usa que es el efecto comitiva, ¿sí? O sea, no es lo mismo administrarlos solos que juntos. Acá tenemos, por ejemplo, el cannabigerol,
es precursor, ¿tá? Del CBD, del THC, ¿tá? No está en grandes cantidades en la planta, ¿tá? Pero lo que se ha visto es que tiene una actividad, o sea, se ha propuesto, se ha estudiado que tiene una actividad antidepresiva, ¿tá? Entonces, como es difícil, obviamente, extraerlo porque está en pocas cantidades por ser precursor de varios de los cannabinoides, lo que se está tratando de hacer es de em, hacer derivados sintéticos, ¿tá? Pero también, bueno, como dice ahí, vieron que dice que también puede ser utilizado como antihipertensivo, ¿tá? Analgésico, ¿tá? Ha sido estudiada su actividad en cáncer de mama. Entonces, bueno, es promisorio, pero bueno, la cuestión es que es difícil obtener el natural, habría que, ¿cómo es esto? Recurrir a derivados sintéticos. Después está la cannabivarina, ¿tá? Y la tetracannabivarina. Hoy en día, estos precursores están tratando de ser relacionados sobre todo con CBD en estudios para el autismo, ¿tá? Se ha demostrado que mejoran el nivel cognitivo, ¿tá? Que disminuyen el comportamiento compulsivo y repetitivo en autismo, en síndrome de Rett, ¿tá? Y también se le ha dado cierto uso, se está tratando de ver su uso en dolor neuropático, ¿tá? El cannabinol, ¿tá? Está, como lo dice ahí, siendo estudiado, ¿tá? Tiene un efecto similar al del cannabidiol, ¿tá? Como sedativo, ¿tá? Como anticonvulsivante y como antiinflamatorio. ¿Tá? Bueno, acá tienen una lista, digo, la idea es simplemente demostrarles que son muchos y que las actividades son variadas. A su vez a la planta le agregamos terpenos, ¿sí? Y los terpenos también tienen ciertas propiedades que potencian, ¿tá? No me voy a detener en ellos porque además los tienen ahí detallados, pero sepan que elegí algunos de los múltiples terpenos que tiene el cannabis. O sea que lo que nos da la pauta de todo esto y de todas las actividades es que nuevamente los fitocannabinoides, igual que los endocannabinoides, tienen la capacidad de utilizar o interactuar con una multiplicidad de receptores a nivel del organismo, también con los de serotonina, con los receptores acoplados al proliferador de peroxisoma, los canales vaniloides, bueno, ni que hablar de los receptores cannabinoides, y a su vez, una de las cosas con las cuales interactúan, que es la segunda parte de la clase de hoy, es con nuestro sistema enzimático detoxificador. ¿Tá? Los sintéticos que hay en el mercado, bueno, van variando de a poco. ¿Tá? Tenemos, por un lado, presentaciones que son, ¿sí?, de un THC sintético, ¿tá? La nabilona es un análogo sintético del THC, ¿tá? Que como yo les dije, el THC se sabía que era bueno para la emesis, ¿tá? Entonces, en el tratamiento de náuseas y vómitos, ¿tá? El dronabinol es bastante similar, ¿tá? Y después, el otro que estuvo durante mucho tiempo en el mercado fue el Sativex, ¿tá? Que es un compuesto, o sea, mejor dicho, es un preparado que contiene, ¿tá?, los naturales, o sea, THC y CBD en una proporción casi igual, ¿tá? Y que si ven en la descripción, en los usos terapéuticos, nuevamente, ¿tá?, vemos el tratamiento del dolor, ¿tá? La parte de anorexia puede ser, pero el asterisquito dice, sí, que por ejemplo, para el tratamiento coadyuvante en pacientes adultos con cáncer, por ejemplo, solamente estaba autorizado en Canadá e Israel. ¿Tá? Estos preparados, ¿tá?, tuvieron, o sea, tuvieron y tienen como cierto éxito, ¿tá?,
Sobre todo los dos de arriba lo que tienen es que al ser análogos sintéticos, pero no tener nada, por ejemplo, de CBD, presentan a veces los efectos adversos de un análogo sintético de THC, o sea, la persona puede llegar a tener como sueños vívidos, alteraciones o sea, cognitivas. Entonces, en ese sentido, ¿tá? Si bien tienen como un alto potencial desde el punto de vista, parecería farmacéutico, porque son el aislado de algo que es análogo sintético de THC y podrían tener las grandiosas propiedades del THC, se encontraron con que le falta como el coadyuvante. Y de ahí, bueno, en este otro preparado que hay en el mercado que los une. ¿Tá? En nuestro mercado, nosotros ahora los que tenemos son preparados que tienen cannabidiol. ¿Tá? El epifractán ahí al 2% fue el primero que salió, ya hay epifractán a porcentajes mayores y hay otros laboratorios tratando de también de lanzar al mercado preparados con CBD, con cannabidiol. ¿Tá? Lo que sí es que la indicación de este preparado es por ahora acotada a la epilepsia refractaria. ¿Tá? O sea, los cannabinoides, como yo les decía, el CBD, que tiene la capacidad de regular todo lo que tiene que ver con la conducción eléctrica, que podría llegar, ¿no? Por la regulación de los receptores vaniloides, que puede llegar también a regular lo que es la eliminación de otros fármacos anticonvulsivantes que recibe el paciente con epilepsia refractaria, bueno, es la indicación para la que está en este momento en nuestro mercado. Entonces, todas las otras indicaciones que tiene el cannabidiol en otros países, todavía en el nuestro no la tiene, si bien hay gente que lo puede llegar a usar. Y la otra, vamos a decir, la otra cosa que tiene en este momento es que no es parte del formulario terapéutico de medicamentos, o sea que tampoco la accesibilidad es tan amplia. ¿Tá? Este me lo voy a pasar. ¿Tá? Y bueno, otras indicaciones, por ejemplo, del THC en Canadá, por ejemplo, es el glaucoma. ¿Tá? Bueno, ahí como les decía, las náuseas, los vómitos y la anorexia. Y hay algunos estudios que le están tratando de ver si tiene rol en cáncer. ¿Tá? Bueno, en terapéutica, ¿tá? Y acá vamos a ver algunas de las patologías donde pueden llegar a ser de gran utilidad y les voy a ir diciendo cuáles de los cannabinoides podrían ser de gran utilidad, porque eso también es importante. En epilepsia refractaria, lo que ocurre es una epilepsia que se, vamos a decir, por suerte no le da a la mayoría de la gente, el 70% controla más o menos, tiene un éxito en el control farmacológico, pero hay un 30% que agrega, después del primer fármaco, prueba un segundo, un tercero, un cuarto, y las crisis no se subyugan. Entonces, en ese caso, lo que se ve es que el proceso es bastante complejo, ¿tá? Hay hiperreactividad neuronal, hay un proceso de neuroinflamación y hay sobreexpresión de estos transportadores de flujo que lo que hacen es tampoco dejan que los anticonvulsivantes lleguen en las concentraciones que deben. Para este tipo de epilepsia, como les decía, el cannabidiol es el fármaco que ya está en Uruguay y a nivel mundo, ¿tá? Con indicación para ser utilizado, y la cannabidiol sería su coadyuvante, ¿tá? En este tipo de procesos de epilepsia, como también les había comentado en el proceso de autismo. ¿Tá? ¿Por qué? Bueno, porque el cannabidiol tiene la capacidad de bajar la reactividad al regular, ¿sí? Los receptores vaniloides, ¿tá? Y el cannabidiol tiene un gran poder como antiinflamatorio. ¿Tá? De ahí que uno de los usos para los cuales se está tratando a nivel sistémico es, por ejemplo, los procesos como la artritis, en el cual la inflamación también está un poco descontrolada. Por ahora, todavía no tiene indicación para eso, ¿sí? Para dolores de ese tipo, si bien hay una crema que tiene cannabidiol, pero en epilepsia refractaria ha dado muy buenos resultados, perdón. Una de las cosas que me olvidé de decirle es, en Uruguay se utiliza, ¿tá? Obviamente no es la primera línea y siempre es un tratamiento coadyuvante, ¿tá? Se agrega
a 2 o a 3 anticonvulsivantes que ya se encuentran en la terapia. En el dolor, bueno, en el dolor los cannabinoides en general, nuevamente, son mejores en la combinación, porque potencian sus acciones, ¿está? En los dolores, por ejemplo, en los cuales está relacionado con la inflamación, el cannabidiol ha sido muy bueno, pero el THC también muestra potenciar la capacidad antiálgica del cannabidiol, ¿está? Una cosa en particular que yo les comentaba hoy es que el sistema opioide y el sistema cannabinoide están tan relacionados que si uno, por ejemplo, administra, ¿sí?, para el dolor un cannabinoide exógeno, por ejemplo, o cannabinoides, ¿no?, combinación CBD-THC, y después administran naloxona, que es un antagonista opioide, la efectividad de los cannabinoides baja. Y pasa exactamente lo mismo si uno administra, ¿sí?, un agonista opioide como morfina y administra un rimonabant, que es un antagonista opioide, un antagonista cannabinoide, de los receptores CB1, también eso baja la efectividad del opioide. Entonces, estos dos sistemas están extremadamente comunicados cuando hablamos de la transmisión dolorosa. Lo que dijimos hoy, la recaptación de serotonina y de noradrenalina en los dolores neuropáticos es extremadamente importante y el THC inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina, por lo tanto es de gran utilidad. Y bueno, lo que comentábamos recién de la inflamación. Por ejemplo, en Canadá, que el cannabis se comercializa de diferentes formas, porque incluso, ¿no?, se comercializan flores y se hacen preparados, quizás no del todo farmacéuticos lamentablemente, pero a su vez tienen preparados farmacéuticos en base a fitocannabinoides. Como ven, los cannabinoides se encuentran como en un tercer escalón. Obviamente, no van a empezar con ese tipo de preparados. Se prueban los gabapentinoides, los tricíclicos, los inhibidores de la recaptación de serotonina y adrenalina, se prueban los opioides, pero si ya se ve que no se logra controlar, bueno, se recurre a los cannabinoides para alivio del dolor. La enfermedad de Alzheimer, como ustedes saben, es una enfermedad bastante compleja que tiene como una intrincada relación de cosas diferentes. Por un lado, ustedes saben que se caracteriza por la aparición de placas beta-amiloides. Se sabe que el receptor CB2 promueve la eliminación de las placas beta-amiloides, que promueve la actividad de los macrófagos, que eliminan en parte la placa. Y en el caso de los fitocannabinoides hay estudios que dicen que frenan la agregación de las placas, que es parte también de lo que determina la pérdida de funcionalidad del sistema nervioso. También, ¿sí? Acuérdense que hay otros dos procesos que son la fosforilación de la proteína tau y la disminución de acetilcolina. Y en ese caso, el THC, por ejemplo, ha mostrado ser igual de potente para inhibir a la acetilcolinesterasa que la tacrina no, es mejor que la tacrina y tiene igual eficacia que el donepezilo, que son dos de los fármacos, así caballitos de batalla para el tratamiento del Alzheimer. A su vez tenemos neurodegeneración, aumento del estrés oxidativo, todo esto a su vez mediado por procesos inflamatorios nuevamente, por el receptor de CB2. Y bueno, el CBD, como buen antiinflamatorio, tiene la capacidad de frenar este proceso de neuroinflamación, de bajar la liberación de citoquinas, de disminuir la gliosis, y con eso la respuesta neuroinflamatoria. Así que en general, para este tipo de patologías, también se recomienda el uso en conjunto de ambos. La enfermedad de Parkinson tiene muchas cosas similares o sea, es nuevamente una enfermedad neurodegenerativa. También existe inflamación y estrés oxidativo. O sea que todo esto que hablamos de THC y de CBD
es extremadamente importante. Pero además, una de las cosas que se ha visto en modelos de Parkinson es que el agonismo de los receptores CB1, ¿tá? Que es lo que se ve acá en la izquierda del dibujito, ¿tá? Tiene la capacidad de aumentar el factor neurotrófico cerebral y eso causa neuroprotección. ¿Tá? Entonces, por eso se ha visto que la administración, ¿tá? De cannabinoides con agonismo de los receptores CB1 puede llegar a ser, puede llegar a tener potencial terapéutico. Bueno, en autismo es algo similar, si bien obviamente no es lo mismo, pero es algo similar a epilepsia refractaria y muchas veces se agregan los problemas comportamentales, ¿tá? Y en ese caso lo que habíamos visto, sobre todo con la canivarina, era que disminuía, ¿sí?, las respuestas agresivas y compulsivas a veces muy típicas del autismo. Y el cannabidiol, bueno, sabemos que también es muy bueno es muy buen ansiolítico, ¿tá? Y potencia con ello también el mejor descanso y disminuye los problemas de sueño. Bueno, acá digo, voy a ir rápido porque si no Marta tiene muchas cosas para decirles, pero nuevamente, ¿tá? Una de las cosas que se hicieron en estudios, ¿tá? Con algunos en animales y otros en humanos, y lo que se ha visto, ¿tá? Es que se potencian, ¿sí?, los ciclos del sueño no profundo cuando se administran cannabinoides. Eso también potencia el buen descanso y de ahí también se utilizan en procesos de ansiedad. ¿Tá? El agonismo de los receptores 5-HT1A, ¿tá? Es uno de los moduladores muy buenos, por ejemplo, también para la presión arterial, que es algo que se modula durante el sueño, pero también mejora los estadios de ansiedad y de depresión. ¿Tá? Desde el punto de vista de las náuseas y los vómitos, ¿tá? En general, bueno, lo que sabemos es digo, porque lo vieron en antieméticos, tenemos los receptores de serotonina, ¿tá? Que los agentes quimioterápicos muchas veces lo que hacen es potenciar estos niveles y con eso, ¿no?, las náuseas y los vómitos, ¿tá? Entonces, bueno, los antagonistas 5-HT3 están buenos para frenar la emesis, por ejemplo, inducida por los quimioterápicos, ¿tá? Y a su vez los receptores CB1 también tienen regulación directa sobre la zona quimiorreceptora gatillo y con eso, bueno, son muy buenos en disminuir los episodios de náuseas, de vómitos, sobre todo relacionados con altos niveles de serotonina. ¿Tá? Desde el punto de vista de las enfermedades inflamatorias del tracto gastrointestinal, bueno, ahí aparece la anandamida, ¿tá? Pero tenemos en general, ¿tá?, como dijimos, los endocannabinoides en general, y los cannabinoides, los fitocannabinoides o los sintéticos, que sobre todo si están relacionadas con inflamación, aquellos cannabinoides similares al CBD, ¿tá?, que es el que tiene mayor potencial de bajar inflamación, ¿tá? Pero hoy en día una de las cosas que se ha visto también es la posibilidad de inhibir la degradación de los cannabinoides endógenos. Por ejemplo, ¿tá?, o sea, disminuir la actividad de la FA, ¿sí? Pero como todo, como yo les decía, como un sistema tan complejo, depende del estado basal con el que empiece el paciente a ser tratado. En algunas enfermedades inflamatorias, los cannabinoides pueden llegar a empeorar el cuadro y en otras a mejorarlo. Entonces, es importante entender en qué estadio de la enfermedad está el paciente, porque, por ejemplo, como dice ahí, ¿no?, puede haber una reactividad aumentada del sistema endocannabinoide y en ese caso no los voy a querer potenciar y capaz que un regulador alostérico como el CBD es bueno, pero hay otros casos en los cuales pueden llegar a ser de utilidad los
fitocannabinoides como tal, ¿tá? Entonces es bastante complejo, pero hay muchos estudios en curso al respecto. En el metabolismo, bueno, en el metabolismo lo que se encontró, bueno, se sabía, ¿no? Que fumar cannabis producía hambre, ¿tá? Y bueno, desde hace muchos años también se sabe que hay un eje cerebro-intestino que regula muchas de las acciones, ¿tá? El SEC de por sí, el sistema endocannabinoide, regula la acción digestiva, ¿tá? Bueno, hablamos, ni que hablar de la parte de náuseas y vómitos, ¿tá? Pero también regula, es capaz, ¿tá? De regular todo lo que tiene que ver con el hambre. Y se ha visto que interacciona con el sistema de la grelina, ¿tá? La grelina es una hormona que tiene relativamente pocos años de descubierta, ¿tá? Que es secretada por el estómago y que regula la secreción de hormonas de crecimiento y que ayuda a la homeostasis nutricional, ¿tá? Entonces, entre la grelina y el SEC tienen la capacidad de regular a la AMP quinasa, que no sé si se acuerdan, la metformina les suena, que era agonista de la AMP quinasa, ¿tá? Em, en el sistema nervioso, ¿sí? Agonizar a la AMP quinasa, ¿tá? Estimula el hambre, que es un poco lo que hace el sistema endocannabinoide, ¿tá? Em, pero, ¿tá? A nivel periférico, ¿tá? Hay una inhibición de la AMP quinasa, o sea, haría una acción opuesta a la que hace la metformina, ¿tá? Y eso aumenta la lipogénesis, ¿tá? Y con eso, bueno, por un lado tenemos que me da hambre y encima todo lo que como lo guardo como grasa. Entonces, en el metabolismo se dieron cuenta que lo que había que hacer era lo opuesto, en vez de potenciar el SEC, era frenar el SEC. Y de ahí vino la síntesis, que estuvo algunos años como fármacos, del rimonabant, ¿tá? ¿Por qué? Bueno, porque se entendió que el sistema endocannabinoide podía llegar a estar muy relacionado con la diabetes mellitus y con el síndrome metabólico. Entonces lo que se creó fue un fármaco que fuera capaz de inhibir, ¿sí?, la acción de los endocannabinoides sobre los receptores CB1. ¿Qué sucedió? Fue que, obviamente, inhibir los receptores CB1 y mantenerlos solo a nivel del tracto digestivo no fue lo que ocurrió, se inhibieron receptores CB1 a nivel del sistema nervioso también, y eso trajo desórdenes del comportamiento, ideas suicidas, depresión, y entonces al final el fármaco fue sacado del mercado. Entonces hoy en día se sigue tratando de ver, bueno, qué fármaco podrá llegar ¿cómo es esto? A, a reemplazarlo en algún momento. ¿Tá? Bueno, acá un poco de los antagonistas. Y lo último, que es piel, ¿tá? La piel es, bueno, como ya sabemos, ¿no? Simplemente no es una barrera, es un órgano que es capaz de transmitir muchísimas cosas, ¿no? Desde señales hormonales a señales que tienen que ver con la parte eléctrica de sensación dolorosa, ¿tá? Entonces, si ustedes ven la primer figura, ahí andan los receptores CB1 y CB2 en los folículos pilosos, ¿sí? En las glándulas sebáceas, andan por todos lados, ¿está? Entonces, lo que se sabe, además de que están los receptores cannabinoides, están los receptores vaniloides, ¿está? Em, que si yo hago un agonismo de los CB1, ¿tá? Detengo, por ejemplo, el crecimiento del pelo, o sea que podrían llegar a ser de utilidad en el hirsutismo, que si hago un antagonismo, obviamente, en los CB1 podrían ser de utilidad en la alopecia porque estimula el crecimiento del pelo, pero además todas las presentaciones que, por ejemplo, puedan inhibir las sensaciones dolorosas en piel son de utilidad, ¿sí? Aquellos preparados que puedan disminuir inflamación en piel también son de utilidad. Entonces, hoy en día hay todo un estudio, ¿sí?, de cómo, bueno, este sistema endocannabinoide se presenta a través de piel y cómo se pueden llegar a hacer tratamientos a nivel local usando cannabinoides, sin la necesidad de hacerlo de forma sistémica, sobre todo para evitar efectos adversos, por ejemplo, de aquellos cannabinoides que, por ejemplo, tienen actividad
a nivel del sistema nervioso, o por ejemplo son psicoactivos, ¿está? Entonces, con esto, simplemente redondear y decir que si bien se sabe muchísimas cosas, pero es un sistema bastante complejo, aún existen barreras para la prescripción de los cannabinoides, ¿tá? Una, que tenemos pocas presentaciones, ¿tá?, de cannabinoides. Por ahora nosotros solamente tenemos el CBD, ¿tá? Hay pocas guías clínicas donde realmente los cannabinoides se presenten como una opción dentro de la terapéutica. Hay pocos ensayos, a veces se conoce poco de los efectos adversos, y ni que hablar de los efectos a largo plazo, ¿tá? Entonces, son una opción dentro de la terapéutica, el cannabis de uso médico lo es, pero a veces al médico que prescribe le da como una cierta reticencia, porque no tiene como aún ciertos conocimientos. Y en eso también en parte es porque falta formación, ¿tá? Sobre todo hay que tener en cuenta a los pacientes añosos y polimedicados, ¿tá?, y aquellos pacientes con patología psiquiátrica de base, sobre todo si vamos a usar algún cannabinoide de tipo psicoactivo, pero sobre todo los cuidados van a venir con esto que vamos a dar en esta segunda parte, que es la presentación de Marta, en la cual hay que entender que, obviamente, como cualquier cosa que yo agrego a una terapia, la interacción con los medicamentos puede existir, y desde ese punto de vista, bueno, la aparición de efectos adversos bastante compleja, ¿tá? O sea que ahora paro de compartir y Genial, estamos. bien. Bueno, empezar a hablar de interacciones farmacocinéticas con los medicamentos. Como bien terminó Cecilia, bueno, los cannabinoides no se usan solos, por lo tanto van a ser añadidos a la terapia, y por lo tanto vamos a tener interacciones como cualquier otro fármaco con otros medicamentos que esté tomando el paciente. Entonces, esto lo habíamos visto en la primera clase, en los cuales habíamos visto cuáles variables afectan a la respuesta del fármaco. Y obviamente lo que vamos a hablar acá va a ser de las interacciones farmacológicas que van a afectar la respuesta del fármaco. Todos sabemos lo que son interacciones farmacológicas, esto ya lo vimos, que es la modificación del efecto de un fármaco es causado por la administración de otros fármacos. Interacciones tenemos que podemos hablar, y lo van a ver así en la literatura, fármaco objeto, el cual él es, digamos, o cambiamos sus concentraciones debido a la coadministración de otro fármaco, o también el fármaco precipitante, que vendría a ser el agresor, el que hace determinada, digamos, modificación en el fármaco que está coadministrando. Las consecuencias de las interacciones, ojo, porque cuando uno hace interacciones muchas veces le da una connotación negativa, pero en realidad una interacción no tiene por qué ser una connotación. Esperen un poquitito. Se fue la pantalla, ¿a ustedes se le fue, chiquilines? Ahí estás de nuevo. Está. O sea, ahí está. Está perfecto, bárbaro, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de interacción, todos tenemos que decir, interacción, hay que eliminar ese fármaco del tratamiento. No. Primero, con una interacción puede haber consecuencias negativas, como puede haber una falla terapéutica o una toxicidad. Pero obviamente muchas veces no hay que sacar el fármaco del tratamiento, sino hacer un ajuste posológico para que podamos, digamos, seguir si el fármaco es, digamos, aceptable o bueno para la terapia. Y otras veces, en la práctica habitual, las interacciones pueden ser beneficiosas y se buscan muchas veces de ellas, sobre todo muchos fármacos para aumentar la biodisponibilidad en aquellos fármacos que tienen baja biodisponibilidad por vía oral. Entonces, ¿cuál es la importancia de las interacciones? ¿Por qué queremos hablar tanto de interacciones? Primero, como ustedes saben, existe una tendencia a politerapia. En muchas patologías hay una politerapia, a veces necesaria, otras veces totalmente innecesaria, y a medida que aumentamos la edad del paciente, obviamente se van añadiendo más fármacos y por lo tanto puede aumentar el número de interacciones. A su vez, no hay estudios epidemiológicos que vayan a cuantificar esas interacciones, y por lo tanto no hay datos de prevalencia y tampoco de incidencia.
Y muchas veces nos basamos en que las interacciones son estudiadas in vitro, y extrapolar eso en vivo a veces no tiene, digamos, sentido, porque muchas veces las concentraciones que se llegan a en vivo no es lo mismo que las concentraciones in vitro. Por lo tanto, quizás esas interacciones a nivel in vivo no lo veamos, ¿no? Y esto es importante, es simplemente saber la interacción, que puede ser una potencial interacción, para saber si después tenemos que tomar alguna medida. Y con respecto a las interacciones, si sabemos poco y se toman muy poco en cuenta las interacciones farmacológicas a nivel, digamos, de lo que es la terapia, fíjense que las interacciones respecto a las cannabinoides todavía hay más problemas. No hay casi investigación sistemática y la evidencia comúnmente viene de casos clínicos o de reportes de casos clínicos, que son importantes también, pero como que no hay estudios, digamos, tanto sobre las interacciones de los cannabinoides con la medicación que está tomando el paciente. Entonces, cuando hablamos de interacciones, ustedes ya saben que tenemos farmacodinámicas y farmacocinéticas. Nosotros nos vamos a enfocar en esta clase en las interacciones farmacocinéticas y tenemos que las interacciones farmacodinámicas se van a dar sobre todo a lo que es el nivel del receptor, el efecto, y las interacciones farmacocinéticas, como ustedes saben, me van a estar alterando, digamos, o van a estar influenciando en los distintos procesos del devenir del fármaco en el organismo, o sea, en el proceso de disolución de ese fármaco, en el proceso de absorción, de distribución y de disposición o de eliminación del fármaco, ya sea de metabolismo o de excreción renal. Entonces vamos a tener que hablar de los sistemas enzimáticos, o sea, lo que es el citocromo P450, que como todos sabemos, siempre se le ha dado mucha importancia al sistema enzimático, pero a nivel del hígado. Pero ojo, que no está solo a nivel del hígado el citocromo P450, sino también está, y en muchas isoenzimas se expresan en gran cantidad, a nivel de lo que sería el tracto gastrointestinal, a nivel del enterocito. Y eso me va a impactar enormemente lo que es la biodisponibilidad de un fármaco. Y por lo tanto también me va a impactar, digamos, en interacciones que me puedan estar influenciando, digamos, esas enzimas a nivel del enterocito. Y a su vez también el sistema citocromo P450 lo tenemos a otro nivel, lo tenemos a nivel renal y también lo tenemos a nivel de la piel, entre otros. Entonces acá yo le quise poner en esta slide simplemente algunos ejemplos de lo que son inhibidores enzimáticos de distintas isoenzimas, ¿tá? Acá tenemos, bueno, esto no es un fármaco, es el jugo de pomelo, que justamente inhibe determinadas isoenzimas y puede, digamos, aumentar la biodisponibilidad de fármacos que son metabolizados por estas enzimas. O también tenemos inductores enzimáticos muy conocidos, y acá también le agregué el tabaco, que como vimos el otro día, el humo de tabaco puede llegar, digamos, en la composición del humo a actuar como inductor de ciertas enzimas, sobre todo la CYP1A2, enzima que la vamos a ver hoy bastante en esta clase, sobre todo para algunos fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central. Perdón. También, como ustedes saben y hemos hablado muchísimo en estas clases, son importantes en lo que es la absorción y disposición de los fármacos las bombas de flujo, porque las bombas de flujo me van a, digamos, también impactar en la biodisponibilidad y en la disposición de los fármacos en el organismo. Y ustedes saben que esas bombas de flujo están a todo nivel, esto ya lo vimos, pero sobre todo a nivel de el enterocito son muy importantes, pues me van a afectar directamente en cuanto qué cantidad de fármaco entra, digamos, a la circulación sistémica, obviamente a nivel del canículo biliar, y si nos referimos a fármacos a nivel del sistema nervioso central, las barreras o las bombas de flujo, perdón, a nivel de lo que es la barrera hematoencefálica. A su vez, esas bombas de flujo también están reguladas, tienen ritmo circadiano, porque las bombas de flujo, digamos, un gran regulador de las bombas de flujo es el magnesio, perdón. Y el magnesio, digamos, también tiene, digamos, oscilaciones a nivel del día, y su máxima expresión de magnesio es durante el día, en las horas diurnas. Entonces, ahí va a ser cuanto más actúen o más actividad tengan las bombas de flujo. Sin embargo, a nivel nocturno, en la noche, esta disminución del magnesio va a provocar, digamos, una menor actividad de esas bombas de flujo. Entonces, muchas veces quizás algunos fármacos que queremos que actúen a nivel del sistema nervioso central, y si los mismos son sustratos de la bomba de flujo, quizás convengan darlo, digamos, en la noche, no solo porque
sea, algunos fármacos obviamente producen somnolencia, sino también pueden tener más acción si esas bombas de flujo están menos activas. Tenemos que ser claros, y eso me va a enfocar a los dos principales cannabinoides, en los cuales hay más experiencia desde el punto de vista médico, que son el cannabidiol, perdón, y el tetrahidrocannabinol, como el THC y el CBD, los cuales, si ustedes ven acá, tienen un metabolismo importantísimo, y ese metabolismo va a ser no solo a nivel hepático, sino a nivel del enterocito, porque varias de esas isoenzimas se expresan a nivel del enterocito. Entonces acá tenemos, digamos, el THC, que por medio de determinadas isoenzimas pasa al 11-hidroxi, que el 11-hidroxi es un metabolito activo del THC, y después también tenemos, fíjense el CBD, cuántas isoenzimas, digamos, lo metabolizan. Y acá no está puesto, pero el CBD también, digamos, tiene un metabolismo de fase 2, o sea, ¿se acuerdan la fase 1 sobre todo el citocromo P450 y la fase 2 sobre todo la gluconeotransferasa, la gluconeogenación de la cual vamos a hablar hoy bastante, y el CBD se puede gluconear en forma directa, ¿tá? No así el THC, pero sí su metabolito activo. Bien, y esto es un poco para que vean, esto fue un estudio realizado que después, creo que en las próximas slides está, digamos, el paper, digamos, el nombre del paper de estudio que me pareció muy importante para mostrárselos, en los cuales fue realizado en voluntarios sanos y se vio las interacciones de esos voluntarios sanos administrando, en este caso CBD o THC solos, o administrándoles con inductores de la CYP3A4. Y para eso se utilizó como gran inductor de esta isoenzima la rifampicina. Ustedes la rifampicina la van a ver en la clase con Cecilia cuando hable de antituberculosos, porque es uno de los fármacos claves, digamos, para la tuberculosis, junto con la isoniazida. Y como gran inductor enzimático, fíjense acá tenemos THC pre-rifampicina, y cuando se agrega rifampicina, fíjense cómo bajan los niveles de THC. Y si ustedes se fijan acá en los parámetros farmacocinéticos, vamos a ver que en el área bajo la curva hay una disminución de la misma, y vamos a tener que justamente va a aumentar el clearance, digamos, y concentraciones más bajas se van a obtener. Con respecto al CBD, pasa exactamente lo mismo. Acá otra vez, si ven el área bajo la curva, van a ver una importante disminución cuando se aplica con rifampicina, cuando administra con rifampicina, y el clean es totalmente aumentado. Y también, si hablamos del metabolito activo, pasa exactamente lo mismo. Este estudio siguió y se le dio a los voluntarios sanos ahora un inhibidor de la CYP3A4. Para ello se le administró ketoconazol, que es un antimicótico, prácticamente no mucho ahora en uso como antimicótico por eventos adversos que él mismo provoca, pero es un gran inhibidor enzimático. Y fíjense sobre todo la CYP3A4, y fíjense acá cómo aumentaba los niveles del THC cuando se le administraba conjuntamente con ketoconazol, y acá van a ver el área bajo la curva con ketoconazol mucho más elevada, cómo aumentaban los niveles de CBD cuando se le administraba con ketoconazol, y lo mismo para el metabolito activo. Con respecto a otra isoenzima que también está implicada, pero sobre todo más implicada en el metabolismo, no del THC, sino del CBD, se coadministró con el omeprazol, que el omeprazol está referenciado en la literatura como un inhibidor enzimático de la CYP2C19. Fíjense que acá prácticamente no hay una diferencia significativa con el THC, con omeprazol o sin omeprazol. Acá sí suben un poco con el CBD, quizás no tenga impacto clínico los niveles de CBD. Bueno, esto con respecto un poco a los isoenzimas y cómo pueden interaccionar con distintos fármacos inductores o inhibidores, y cómo puede afectar a los niveles de THC o CBD. También es importante tener en cuenta las vías de administración. Bueno, Cecilia un poco les habló, digamos, también de los aceites, y quizás sean desde el punto de vista terapéutico ahora los que se están administrando, al menos en nuestro país. Pero también es muy común el cannabis fumado, ya sea en cigarro o pipa. Y bueno, cuando uno piensa, digamos, en el cannabis fumado, uno piensa, digamos, que, bueno, inhala completamente el humo de ese cigarro, de cannabis, y va a entender que va a entrar prácticamente todo, digamos, y vamos a tener concentraciones importantes.
Esto podría ser así, quizás las concentraciones puedan ser más elevadas que si administramos cualquiera de los cannabinoides por vía oral. Pero ¿qué pasa? Fíjense acá, este es un trabajo que fue realizado ya hace un tiempo, pero me pareció muy interesante, en los cuales están las concentraciones de THC de 6 individuos que fumaban un cigarro único de cannabis que contenía el mismo porcentaje de THC. Y fíjense, digamos, las concentraciones completamente distintas. O sea que es muy aleatorio la biodisponibilidad por esa ruta. ¿Por qué? Porque eso va a depender de cómo la pitada que dé, cuánto la tenga, digamos, cuánto esté pitando, cómo esté inhalando, y eso me va a traer una variabilidad de la biodisponibilidad muy grande, que puede ser muy elevada esa biodisponibilidad o puede ser muy baja. Por eso acá le puse acá 2 a 56%, que esto no lo hice yo, o sea, esto es lo que está referenciado en los diferentes trabajos. Entonces, ¿qué pasa con la vía oral? Y en esto tenemos que ser muy precavidos, y ahora le voy a decir cómo se está administrando acá en los niños, ¿no? En la vía oral, o sea, cuando estoy hablando de que se traga, tiene que pasar a nivel digestivo y después llegar al enterocito para que tanto el THC o el CBD se absorban, tenemos un problema, que ambos son completamente metabolizados o muy metabolizados, digamos, a nivel del enterocito. Y por lo tanto, van a tener una biodisponibilidad muy baja cuando se administren por vía oral. Entonces, si nosotros queremos, fíjense que el uso, como le dijo Cecilia, que tenemos de lo que es el CBD en nuestro país es para epilepsia refractaria, para dos síndromes como el síndrome de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet, que son, digamos, tremendos, con una cantidad de crisis convulsivas tremendas tienen esos niños, que muchas veces no llegan a la edad, digamos, ni siquiera de la adolescencia por la cantidad de crisis. Y en esos casos, digamos, si lo diéramos por vía oral, fíjense que si todavía la biodisponibilidad es baja y todavía tienen que pasar, después que llega la circulación sistémica, a pasar la barrera hematoencefálica, es muy bajo la concentración que vamos a tener, que tiene que cruzar la barrera hematoencefálica, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Que no solo es cruzar la barrera hematoencefálica y decir cuánto llegar, es cuánto llego a la circulación sistémica por todo el sistema enterocito hígado que tengo previamente. Entonces, acá lo que tenemos, simplemente le puse una gráfica de lo que sería, fíjense, cuando se da vía, o sea, fumando el THC o cuando se administra por vía oral. Fíjense qué bajo es, digamos, las concentraciones cuando se administran por vía oral. Y acá les dije unas cositas de las cuales quería decirles, es la vía de administración. Comúnmente lo que se hace, digamos, es aplicarlo debajo de la lengua sublingual, el cannabis en los niños, ¿no? El aceite de cannabis. ¿Tá? Y uno diría ahí, bueno, está bárbaro, cuando yo administro algo sublingual, teóricamente, estoy evitando el efecto del primer pasaje. O sea que la biodisponibilidad tendría que ser buena. ¿Por qué? Porque yo acá enseguida que lo pongo sublingual, yo tengo ya digamos, los vasitos, digamos, para que se absorba, no me pasa por todo ese sistema de lo que es hígado, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Primero, hay dos problemas, que muchas veces se le ponen unas cuantas gotitas, el nene escupe, son nenes chicos, escupen, bueno, hay complicaciones por todos lados, pero el gusto no es bastante desagradable, no es muy rico el gusto del aceite, pero a su vez también debajo sublingual hay una glándula salival, hay glándulas salivales, y uno cuando estimula las glándulas salivales empieza a liberar saliva. Y bueno, entre esa saliva que libera, ¿qué es la sensación que uno tiene de tragarla? Y por lo tanto, al tragarla, ya esa vía sublingual, que parte del fármaco, si no se absorbió rápidamente por esa vía sublingual, pasa ya a ser vía oral. Entonces, esa vía de disponibilidad sigue siendo variable. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, gurises? Sí. A ver, hable alguien. Sí, Marta. Gracias por contestarme. Sigo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que, bueno, obviamente Israel es el pionero, digamos, en lo que es el estudio del cannabis, ¿está? Obviamente ahí fue que se aisló y todavía sigue viendo el químico que aisló el THC, y por lo tanto en Israel se han hecho muchísimos estudios, y bueno, uno de los estudios que han hecho a mí me pareció interesantísimo para mostrarlos, es cómo mejorar la biodisponibilidad de ese cannabis, tanto del THC como el CBD. Entonces lo que hicieron fue, digamos, una forma farmacéutica a nivel de nanotecnología, que son nanolipoferas, como dice acá,
pero a su vez que le agregaron esta forma farmacéutica, le agregaron piperina, que la piperina, digamos, es un constituyente de lo que es la pimienta negra, que inhibe la P-glicoproteína, ¿se acuerdan que es una bomba de flujo? Y la CYP3A4. Entonces, todo eso junto se lo dieron primero en ratas, ¿ya? Y fíjense acá, le voy a mostrar la curva ciano, esto es para el CBD. La ciano es CBD solito, por vía oral le estoy diciendo, ¿no? Y la rosadita arriba es CBD con piperina más las lipoferas. Fíjense cómo aumenta la biodisponibilidad. Lo mismo para THC, ¿tá? Pero aún así, acá están los estudios referenciados, lo hicieron en voluntarios sanos también. Y acá tenemos el estudio, ¿tá? En 2017. ¿Tá? Y fíjense, a esos voluntarios sanos le dieron Sativex, ¿tá? Que tiene THC y CBD, ¿tá? Que obviamente ampliamente usado en Europa, ¿tá? Y le dieron también esas nanoliposferas que contenían piperina. Fíjense otra vez, miren los niveles de Sativex y miren, o sea, cuando están haciendo THC y acá están haciendo CBD, o sea, midiendo. Fíjense cuando le dan, digamos, el otro sistema. Entonces, es una buena forma de aumentar la biodisponibilidad, de decir, bueno, estoy llegando bien al sistema nervioso central. También, y como ustedes saben, cuando el CBD fue aprobado en Estados Unidos, obviamente la FDA le pidió de todo, todos los tipos de estudios. Y bueno, algunos de los estudios, o el estudio que van a ver ahora, es uno de los estudios que se realizó justamente para la aprobación, digamos, del CBD por parte de la FDA, que fue en el 2018, que era administrarlo con comidas o sin comidas. Y es otra forma de poder aumentar la biodisponibilidad. Tomar CBD con una comida rica en grasas. Entonces eso aumenta no solo la biodisponibilidad y la fluctuación dentro del día. Entonces fíjense acá, que acá estaba fasted, que quiere decir en ayunas, y acá cuando ya están comiditos. Fíjense cómo aumenta el área bajo la curva y el Cmax en el mismo sujeto cuando se administra en ayunas o con comidas. O sea que sería otra forma buena de aumentar la biodisponibilidad. Bueno, en cuanto a la disposición, ustedes saben que obviamente la semivida que se referencia a la bibliografía es muy variable, porque ¿qué pasa? Con muchos fármacos, miren la semivida plasmática, la semivida de eliminación, y dice, el CBD tiene 2 o 3 horas de eliminación. Ojo, los dos cannabinoides, todo, bueno, más todo el sistema de cannabinoides, son fármacos muy liposolubles, por lo tanto, se acumulan muchísimo en las grasas. Entonces, después lo que hacen es ir liberando el fármaco de a poco hacia la circulación sistémica. Entonces, la semilla de eliminación no es de 2 o 3 horas, es de días, chiquilines, ¿está? Son semillas de eliminación largas que tiene el THC y el CBD. A su vez, y esto se lo quería decir, y se lo estoy haciendo así para después ver las interacciones, ustedes ya lo vieron con Natalia, lo que son inmunosupresores, sobre todo cuando vieron ciclosporina. Bueno, tanto el THC como el CBD se unen también a las lipoproteínas, a las LDL, y eso va a ser importante para interacciones con lo que serían las estatinas, sobre todo la atorvastatina. También el volumen de distribución es elevado. Acá, bueno, y eso también me está indicando, digamos, su pasaje a distintos tejidos, como la parte de lo que sería el tejido adiposo. Y acá vamos con un trabajo que me pareció muy importante, y por eso le puse ahí digamos, la referencia, en los cuales hacen un estudio y todas las posibles interacciones, digamos, que pueden tener el THC y CBD. Yo por ahora no les estoy hablando de otros cannabinoides para no embarullarlos más, porque acá aparece también el CBN. ¿Cómo pueden inhibir o cómo pueden desregular o el impacto que pueden tener en lo que son las bombas de flujo y el sistema de citocromo P450? Entonces, fíjense acá que todos, que tanto, digamos, acá tenemos varias bombas de flujo, PGP, BCRP, MRP4, ¿tá? Que tanto el CBD como el THC hacen una desregulación de esas bombas de flujo. Esto puede llegar a ser muy importante, se lo voy a decir cuando veamos epilepsia, por ejemplo, para no decírselo en todas las patologías que vamos a ver. A su vez, fíjense que inhiben muchas enzimas, sobre todo el CBD, e inhibe, cuando dice esto, son gluconiltransferasas también de fase 1 del citocromo P450 y de fase 2. Esto fue simplemente para ponérselos como un resumen, que es de un trabajo que realizamos de revisión, ¿tá? En los cuales llegamos a este resumen, y acá se lo quería poner, la inhibición que puede producir el CBD y el THC
con respecto al citocromo P450, la inhibición con respecto a las enzimas de fase 2, que puede producir sobre todo de estas gluconiltransferasas el CBD, y sobre todo a nivel de lo que es el 11-hidróxido de THC, perdón. Y a su vez, con respecto a la modulación de los transportadores de flujo, la desregulación que pueden producir de esos transportadores de flujo, tanto el THC como el CBD. Y vamos a empezar a hablar, entonces, yo me tengo que estar fijando la hora para que no jorobarlos y no hacerme la viva de pasarme, ¿no? Bueno, con respecto a las cannabinoides y anticonvulsivantes, y quizás acá vamos a centrar, digamos, toda la información en lo que es el CBD. ¿Por qué? Porque es el fármaco que se está utilizando como epilepsia refractaria. Entonces, ¿qué puede pasar con el clobazam? El clobazam es una benzodiazepina muy utilizada en epilepsia refractaria. Y sí, en estos hay estudios, unos cuantos estudios, en los cuales, y en nuestra población uruguaya, de niños uruguayos con epilepsia refractaria pasó lo mismo, en los cuales el neuropediatra agregaba CBD a su terapia, y lo que pasaba es que el niño empezaba con somnolencia, una somnolencia importante, que se pensaba que podía ser del CBD, pero también del clobazam. ¿Y por qué? Porque el CBD, al inhibir enzimas, fíjese qué interesante. Acá tenemos a la derecha el metabolismo del clobazam, ¿verdad? ¿Lo están mirando? Y si yo pongo la cosa va a ser mejor. Sí, lo vemos, lo vemos. Ahora no, ni yo veo. Esperen un poquito. Ahí va. El metabolismo del clobazam. El clobazam es activo, pero ojo que el norclobazam, cuando se produce la N-desmetilación, también es activo y es mucho más activo que la droga madre. Entonces, sufre metabolismo por diferentes isoenzimas. Entonces, cuando se hizo un estudio, fíjense, acá hay diferencias significativas, pero son leves. Cuando se dio clobazam junto con CBD, aumentaba los niveles de clobazam, pero no, o sea, poco. Pero fíjense los niveles de norclobazam, aumentaba mucho. Se ve que el impacto sobre la isoenzima CYP2C19 era mayor, no quiere decir que no la tenga con la CYP3A4, pero era mayor, y por lo tanto esa somnolencia se podía deber a los niveles de norclobazam, el metabolito activo. ¿tá? Lo que hacen acá los neopediatras comúnmente es empezar a reducir la dosis de clobazam, y muchas veces lo retiran del tratamiento. Ahora vamos a ver con el ácido valproico. Ustedes saben que el ácido valproico es otro fármaco anticonvulsivante, el cual se utiliza muchísimo para la epilepsia refractaria por sus múltiples mecanismos de acción, y por lo tanto, tenemos que puede traer problemas aparejados cuando se administra con CBD. Entonces, para mirar un poco, tenemos que el ácido valproico tiene desde el punto de vista farmacocinético fantástico también, ¿no? Tiene un metabolismo complejo, porque él, parte o la gran parte del mismo, sufre una gluconeación directa. Otra parte importante, digamos, hace una beta-oxidación mitocondrial, porque el ácido valproico es un ácido graso, chiquilines. Chiquitito, pero es ácido chiquitito porque es de cadena corta, quise decir, pero es un ácido graso. Entonces lo que hace es seguir la ruta de los ácidos grasos. ¿Y los ácidos grasos qué hacen? La beta-oxidación a nivel mitocondrial. Y lo hacen a nivel de la carnitina, un aminoácido que tenemos por acá. Y ojo, el propio valproico, en concentraciones elevadas, o sea, cuando hay intento de autoiluminación con él mismo, como vemos a veces en el CIAD, o en administración crónica, él puede producir depleción de carnitina, que ahora no vamos a ver los mecanismos. Ojo con esta depleción de carnitina, porque acá, si esto se produce la depleción, tenemos más valproico que van a aumentar las concentraciones porque está disminuido su clearance, y me puede ir a esta otra ruta que es minoritaria en el ácido valproico, que es también una oxidación, pero es una omega oxidación a nivel del citosol. ¿Y por qué lo digo por suerte es minoritaria? Porque acá se forman metabolitos como el 4-en valproico, radicales libres, que son los que están asociados con la hepatotoxicidad que puede producir el valproico. Entonces, ¿qué pasa con el CBD? Y acá puede ser una interacción dual. Y yo digamos, me inclino más a la otra interacción que les voy a hablar después, ¿no? ¿Qué pasa con el CBD? El CBD, le dijimos que puede inhibir la gluconeación, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si me inhiben esto, acá el clearance de valproico va a estar disminuido, o sea, van a aumentar sus concentraciones, ¿sí? Porque me está
disminuyendo la gluconeogenación, que es una vía muy importante en el metabolismo del valproico. Y entonces, ¿qué puede dar? Me viene para esta vía y se me forma más metabolito activo hepatotóxico, ¿tá? Y ese metabolito activo, también joroba por una intoxicación que puede producir el valproico, que nadie le da bolilla, porque nadie mide nada, pero ahora por suerte hace años que lo estamos midiendo a nivel del hospital de clínicas, es el amoníaco, en los cuales tenemos que ese metabolito activo puede inhibir la primera enzima del ciclo de la urea, que nos desintoxica del amoníaco. Por lo tanto, yo puedo tener hasta una hiperamonemia. Esto fue un estudio que nosotros hemos trabajado muchísimo con Cecilia, digamos, con este estudio de carnitina y ácido valproico. Fíjense, al aumentar las concentraciones de valproico para parametría, esto fue hecho en pacientes y se midió las concentraciones de carnitina, a todas las acilcarnitinas en sangre, fíjense cómo disminuía. Y acá lo mismo, esto es la acetilcarnitina. Y fíjense que al aumentar las concentraciones de valproico, también medimos la amonemia, fíjense cómo aumenté la amoníaco en sangre. Ojo, que la amoníaco en sangre aumentado es tóxico, porque atraviesa la barrera hematoencefálica y él mismo me puede producir convulsiones. Entonces fíjense que todavía puedo tener convulsiones y el médico se piensa que son porque el valproico está en concentraciones bajas y le sigue aumentando el valproico, y en realidad es porque está intoxicado ese paciente. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué o sea, ese es cuando el CBD me inhibe, digamos, el metabolismo valproico. Yo estoy más afín a esta otra interacción, pero por lo que se ha encontrado bibliográficamente. Que el cannabidiol, como yo les dije hoy, también se puede conjugar directamente. ¿Se acuerdan que había muchas isoenzimas del citocromo P450 de la fase 1, pero también se puede conjugar directamente? Y el valproico inhibe estas gluconidaciones también. Y si las inhibe, ¿qué va a haber? Una mayor concentración de CBD, ¿me entienden, chiquilines? ¿Y por qué le digo que me inclino a esto? Porque varios trabajos, el problema es que esos trabajos no midieron el CBD, encontraron que cuando se daba CBD, no aumentaba las concentraciones de valproico, pero sí había problemas en las enzimas simpáticas, aumento de las transaminasas. ¿Me entienden? Entonces, lo que pasa es que no midieron el CBD. Entonces, acá capaz que el valproico estaba inhibiendo el metabolismo del CBD. Y lo que estaba aumentado eran las concentraciones de CBD. Y el CBD ya hay varios estudios que produce hepatotoxicidad. Chiquilines, ¿me están siguiendo? ¿Están entendiendo algo? Se te sigue, Marta. Bueno, está. Vieron que hoy como son pocos me puse la cámara, digo, para no ver tome oscura, yo que si no es horrible. Bueno, ¿qué pasa? Otro fármaco que también se usa en epilepsia refractaria es la lamotrigina, y la lamotrigina también sigue un metabolismo importante. Su vía principal es la gluconeogenación, pero ojo que tiene una vía minoritaria, que por suerte es minoritaria, porque en esa vía minoritaria se forma desde el punto de vista químico un arenóxido. Y ese intermediario arenóxido, que es recontratóxico y reactivo, obviamente nuestro organismo lo puede desintoxicar. Pero si hay un acúmulo de este arenóxido, puede llegar a haber problemas dermatológicos serios y pueden llegar a, si eso se hace sistémico, a la muerte del individuo. Hemos tenido casos complicados. Entonces, ¿qué pasa si doy, lo tuvimos con valproico, no con CBD? Puede llegar a tener problemas dermatológicos. Pero también tendremos que ver, así como vimos que parece que todos los demás son víctimas del CBD, Marta, se cortó. O yo por lo menos no te estoy escuchando. ¿se cortó? Se cortó un poquito, sí. Se cortó, sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Está. Bueno, acá es que otros fármacos anticonvulsivantes pueden jorobar ellos al CBD. Ustedes saben que el fenobarbital, la carbamazepina, la fenitoína,
que la vieron el semestre pasado, son grandes inductores enzimáticos. ¿Y ellos qué pueden hacer? Inducir las enzimas que metabolizan el CBD y por lo tanto disminuir las concentraciones de CBD en sangre. ¿Tá? Entonces es importante también medir el CBD para ver para qué lado va la interacción. Ahora vamos a hablar de cannabinoides y paracetamol. Ustedes saben que el paracetamol es un fármaco bastante usado en la terapia del dolor, sobre todo en la terapia del dolor crónico, que prácticamente, no me vayan a decir que el paracetamol, el día del parcial, porque lo voy a preguntar para los 7 que están acá, el paracetamol es un AINE porque no es un AINE, ¿tá? Pero el paracetamol se utiliza muchísimo en la terapia del dolor crónico, y los AINES no, porque como es crónico, a medida que avanza el tratamiento puede tener problemas de nefrotoxicidad los AINES. Pero el paracetamol tampoco es tan inocuo, y por lo tanto hay dosis que capaz que ya le dijo Natalia, dosis topes de paracetamol para usar en pacientes con tratamiento con terapia del dolor crónico. ¿Por qué? Porque el paracetamol ustedes saben que es hepatotóxico. El paracetamol, su principal ruta de eliminación es por glucuronidación. Pero ojo, niveles altos de paracetamol pueden ir a otra ruta, ¿tá? Que exponga al individuo a un metabolito activo y recontra hepatotóxico. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa con el CBD? Inhibe esta gluconidación y puedo tener niveles más importantes de paracetamol, ¿tá? Y por lo tanto puedo llegar a una hepatotoxicidad por paracetamol, por el metabolito hepatotóxico del paracetamol. Cannabinoides y opioides, perdón. Bueno, acá es simplemente ver un poquitito qué es lo que pasa. Comúnmente toda la bibliografía dice que cuando se administran cannabinoides, y el paciente está con opioides, hay que disminuir la dosis de opioides, pues el paciente, digamos, ya está, o sea, su dolor empieza a disminuir o puede haber concentraciones de los opioides. Bueno, eso puede ser cierto, depende cómo se metabolicen. La codeína, ustedes saben que es un opioide, pero en realidad ella, por una CYP2D6, se da la morfina, digamos, que la morfina, digamos, es el metabolito más activo que tiene la codeína. Por lo tanto, si esta enzima está inhibida por un CBD, puedo tener menor analgesia. Pero ojo, que la morfina, y ahora a ver si viene la próxima, sí. Fíjense acá, yo les saqué cómo se metabolizan los opioides. La morfina, vieron que tiene la vía de glucuronidación como principal vía metabólica de la morfina. Y si yo acá la morfina que da, la inhibo por el, ¿cómo se llama? Por el CBD, puedo tener niveles más altos de morfina. Entonces acá no sabemos si es el metabolito al que está actuando el opioide o no, porque capaz que se forma menos, pero como está inhibido la gluconidación, puedo tener más metabolito. Bueno, el metabolito acá es la morfina, ataque de la codeína, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchos de ellos también son sustratos de bombas de flujo. ¿Y qué pasa si son sustratos de bombas de flujo? Que si los cannabinoides hacen una desregulación de esas bombas de flujo, ¿tá? Voy a tener más de los opioides que me llegan a nivel del sistema nervioso central, ¿me entienden, chiquilines? Entonces quizás también el efecto de la analgesia sea mayor. Y acá le quería dar un caso, este fue un reporte de un caso que fue en el 2020, para que vean la metadona, que es un opioide que lo vieron con Natalia, que se utiliza muchísimo porque no solo actúa sobre los receptores mu, sino que también, bueno, ustedes saben que se dan como en antiómero, R y S, y acá tanto el R como S tiene propiedades importantes para lo que es la terapia del dolor, que en nuestro país empezó a usar en los años y nos pidieron que estudiara la farmacocinética porque en realidad la metadona no era muy usada en nuestro país y sí en otros países, sobre todo para aquellos pacientes, digamos, adictos a la heroína, se usaba metadona. En nuestro país no tenemos muchos adictos a la heroína y por lo tanto la metadona se está usando ahora para terapia del dolor. Tiene un metabolismo que si ustedes ven acá por muchas isoenzimas que las pueden inhibir cualquiera, digamos, de los cannabinoides. Entonces, este fue un reporte de caso en el 2020 en que una niña tenía, bueno, cáncer metastásico. Lo puse en inglés porque está en inglés y quería que lo vieran tal cual aparece el caso clínico en la literatura.
y los padres sin saber, estaba tomando metadona para el dolor, y los padres sin planteárselo al médico empezaron a darle CBD también. ¿Y qué pasó? La niña empezó a tener, digamos, problemas en el sueño, problemas de fatiga, y bueno, se le midió la metadona, y la metadona, fíjense el valor tan elevado que dio. Lo que le sugirió el médico, digamos, es descontinuar el CBD, ¿tá? Por los efectos adversos que estaba teniendo esa niña. Y fíjense, después de 14 días de discontinuar el CBD, cómo bajó la concentración de metadona, ¿tá? Y obviamente el CBD, como les dije, está referenciado que inhibe ciertas isoenzimas, sobre todo la CYP3A4 y la 1219, que están involucradas justamente en el metabolismo de la metadona. Bueno, antidepresivos. Ustedes los antidepresivos lo habrán visto el semestre pasado en lo que es farmacología, bueno, como antidepresivos obviamente, pero ojo también que los antidepresivos se utilizan en la terapia del dolor, porque comúnmente la inhibición de la recaptación de serotonina y no adrenalina, sobre todo cuando tenemos el antidepresivo dual, digamos, que inhibe la recaptación de serotonina y no adrenalina, como puede ser la metadona, que me faltó decirles eso, que es un opioide, actúa sobre los receptores Mu, pero también inhibe la recaptación de serotonina y no adrenalina, que eso es muy importante y va a favorecer en lo que es la terapia del dolor crónico. Y fíjense, acá están muchas de las isoenzimas que metabolizan digamos, a los distintos fármacos, y quise, digamos, acá vieron que veo un redondelito, la dulocetina, porque es la CYP1A2 y la CYP2D6, porque después les voy a hablar un poquitito de eso, ¿tá? Y la amitriptilina, que la amitriptilina ya ahora esta sí no se usa como antidepresivo, y sí es la terapia del dolor, que tiene un metabolismo muy extenso, ¿tá? Y que también estos fármacos son sustratos transportadores, y puede ser inhibido. Y por lo tanto, ya sea que estos fármacos, digamos, los cannabinoides, ¿no? Interfieran tanto en el metabolismo del propio fármaco madre, como de sus metabolitos activos, pueden llegar a subir el nivel de los antidepresivos, de la concentración en sangre de los antidepresivos. Y ojo, que tener los antidepresivos no diga nada que notable, bueno, tener la noradrenalina alta, porque me inhibe la recaptación de noradrenalina, los antidepresivos, y la serotonina alta, la serotonina toda la onda de amor y paz, pero ojo que tener serotonina muy alta tampoco está bueno, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa con los niveles de serotonina alta? Me pueden producir un síndrome serotoninérgico, que no es lo que más se ve en la terapia del dolor. Nosotros trabajamos mucho, sobre todo nosotros, digo, dentro del área, pero sobre todo Cecilia, con lo que es la unidad interdisciplinaria del dolor en el MASCIEL, que hacemos seguimiento de los pacientes junto con los médicos, y porque es un síndrome complicado, no es lo más común que se dé, digamos, en los pacientes, pero sí hay otros problemas que se pueden dar, que podría ser, digamos, lo que es un riesgo de sangrado o riesgo de hiponatremia. Que esto yo sé que lo vieron con Natalia, lo debieron de haber visto con Natalia, pero les quería decir un poquitito que en el riesgo de sangrado, por qué se da, y se lo vuelvo a repetir, y por qué se puede dar el riesgo de hiponatremia. Esto sobre todo se da con otros fármacos que está tomando el paciente. ¿Qué pasa? La serotonina, las plaquetas, como yo siempre le digo a los estudiantes, son inútiles porque ellas por sí no obviamente las necesitamos y mucho, ¿no? Pero ellas de por sí no sintetizan nada, entonces agarran todo de afuera para la agregación plaquetaria. Y una de las cosas que agarran por medio del sistema de recaptación igual que hay en otros niveles, es la serotonina. Si yo tengo niveles altos de inhibidores de la recaptación de serotonina, las plaquetas no van a tener la serotonina como otro mediador para agarrar. Y si a su vez ese paciente está tomando un anticoagulante o un antiagregante plaquetario, ¿qué puedo tener? ¿Tá? Posibilidades de sangrado. ¿Tá? A su vez también, y ahora me voy para el lado de hiponatremia, póngale que el paciente está tomando furosemide, hidroclorotiazida, que ya lo vimos para el primer parcial. Los niveles altos de serotonina, y me voy para arriba, para el cerebro, lo que me pueden producir es una mayor secreción a nivel de la neurohipófisis de la hormona antidiurética o vasopresina. ¿Dónde actuaba esa hormona antidiurética? A nivel del túbulo colector, que hacía más permeable al agua. Y si me produce ese alto nivel de serotonina, mayor recaptación de agua a nivel del túbulo colector, porque se hace más permeable, puedo llegar a diluir el plasma.
diluir porque va a tener más agua en la misma cantidad de sodio, entonces me puedo llegar a ese sodio, digamos, estar mucho más diluido y por lo tanto, junto con algún fármaco diurético, puedo llegar a una hiponatremia. Esto simplemente para que vean, chiquilines, digamos, es un resumen de muchos fármacos que se usan para la terapia del dolor. Esto lo sacamos de un paper que escribimos con Cecilia y con Natalia, en lo que son los cannabinoides y el dolor, y van a ver que ahí está resumido, digamos, y qué medida ante la interacción se puede hacer. A mí me interesaba, esperen a ver que no, a ver si lo veo acá, dulocetina acá, que tanto, acá la prueba ya se los expliqué, la lamotrigina que también, pero la dulocetina, fíjense en que se metaboliza por la CYP1A2. Y ojo, muchos de los pacientes fumadores de cannabis, que yo le dije de fumar, el fumar, no importa si es de tabaco o de cannabis, pueden potenciar o inducir la CYP1A2. Y si me inducen esa enzima, voy a tener menos niveles de dulocetina. Por lo tanto, fue lo que les puse acá, que fumar cannabis puede aumentar el clearance de dulocetina y hay que ver por una pérdida de eficacia, digamos, con uso crónico de la marihuana, por vía de fumar, ¿no? Cannabinoides y antipsicóticos. Bueno, acá también tenemos varios antipsicóticos y cómo los cannabinoides pueden influenciar, inhibiendo estas isoenzimas y también produciendo la desregulación, que ahora vamos a ver cuál de los cannabinoides, de los antipsicóticos, perdón, son sustratos de las bombas de flujo. Y acá otra vez la olanzapina y la clozapina, fíjense, por la CYP1A2. O sea que si el paciente fuma, es diferente a que si lo toma por vía oral. Si el paciente fuma, puedo llegar a tener niveles más bajos. Ahora, si lo toma por vía oral, puedo llegar a tener niveles más altos. Una cosa es fumada, que me puede inducir por el humo del tabaco y por el humo del cannabis, otra cosa por vía oral. Esto no. Vamos acá. A su vez, acá les quise poner el sustrato de PGP, que acá es de mayor nivel la quetiapina, la risperidona sigue, la olanzapina y la clozapina prácticamente no es sustrato de la PGP, pero la quetiapina sí. Entonces, por ejemplo, tener que a su vez me inhiba los niveles por los citocromos B450, tanto el CBD o el THC, y que me desregule las bombas de flujo, puedo llegar a tener un valor de quetiapina mayor a nivel del sistema nervioso central. Ahora con warfarina. Ustedes saben que la warfarina, chiquines, también la tenemos, digamos, como una mezcla racémica, R y S, sobre todo la S es mucho más potente que la R, y esta se metaboliza, digamos, por la CYP12-9. El CBD inhibe esta isoenzima. Y fíjense, acá me gustó muchísimo este caso clínico que apareció, acá le puse la referencia, en 2018, en los cuales había un paciente, acá está de este lado el valor de INR, que está entre 2 y 3, que está perfecto, que me determina, digamos, la parte de coagulación, y fíjense que estaba muy bien el INR, acá en amarillo está la dosis que le estaban dando de warfarina, y cuando se le agrega el CBD al paciente, fíjense, va subiendo la dosis del CBD, fíjense cómo se dispara el INR, ¿tá? Pero ¿qué hacen los médicos? No sacan el CBD, simplemente lo que hacen es bajar la dosis de warfarina, ¿me entienden, chiquilines? Hasta que se normaliza el INR. ¿Me siguieron en esa? ¿Se me durmieron ya hace unas cuantas slides o siguen? ¿Lo podés volver a explicar eso? Viste que el CBD inhibe, el CBD inhibe esta isoenzima, ¿verdad? O sea que el CBD me produce niveles más altos de warfarina. Por lo tanto, la coagulación, podemos tener problemas de hemorragia, ¿verdad? Entonces, en este trabajo, ¿cómo miden eso si estamos bien de coagulación? Por el INR, que eso lo vieron con Cecilia con anticoagulantes. El INR acá, que está en este lugar, es de 2 a 3, está perfecto. Esta es la dosis de warfarina. Ahora, cuando le agregan el CBD, como inhibe la warfarina, se me va, bueno, iba a decir una mala palabra, se me va muy arriba, digamos, el INR. Pero ellos o sea, lo que hicieron bien en el caso clínico, que no fue sacar el CBD, bajaron la dosis de warfarina, y al bajarla, después que se
se estabilizó, volvieron al INR normal. ¿Sí? Ah, sí, ahora sí. Sí, se entiende. Bien. Ahora con las estatinas, ¿tá? Bueno, ustedes saben que vieron ya la interacción de ciclosporina con estatinas que le debió dar Natalia. Ustedes saben que las estatinas, y la van a tener en una presentación que se las va a dejar grabada, pues si no nos va a dar el tiempo. Las estatinas inhiben la síntesis del colesterol intrahepático. Y al inhibir la síntesis del colesterol intrahepático, ¿qué pasa? A nivel del hígado van formando, no, se va sobreexpresando. Estos son acá que quise dibujar acá, no sé, parece una media luna, pero son receptores de LDL, perdón. Va a haber una sobreexpresión. ¿Qué pasa con acá puse THC, pero puede ser el CBD? Yo les dije que se unía a las lipoproteínas, ¿verdad? Igual que puede ser la ciclosporina. ¿Qué pasa? Él solo, el libre, o unido a las LDL, puede metabolizarse. ¿Se acuerdan que yo les había hecho la primera clase, ya no se deben de acordar para nada, la primera clase del semestre, que no siempre que está libre el fármaco es farmacológicamente activo? A veces unido a algo, que ese algo sea difusible, como las LDL, también es farmacológicamente activo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le doy estatinas, miren cómo me aumentaron, acá le quise hacer el cosito, los receptores de LDL, ¿verdad? Entonces, al aumentar el receptor de LDL, obviamente voy a tener que, se me va como cohete, digamos, tanto el THC. ¿Te aumentan los receptores de LDL o te aumentan los receptores de LDL libres? No, de LDL. ¿Aumenta el número de los receptores de LDL? Hay una sobreexpresión de receptores de LDL. Ah, ok. Lo que pasa es que como no sé cómo funcionan las estatinas, como que también cuesta entenderlo. Pero No, sí. las estatinas es una reacción que hacen, es muy fácil, o sea, al inhibir la biosíntesis acá, lo que hace es decir, upa, vamos a agarrar, ¿para qué? Porque lo que quieren bajar es el colesterol. Poner que acá estuviera el colesterol en vez del THC, ¿me entendés? Entonces, ¿qué quieren sacar las estatinas? Que se acá el colesterol. Ingresar al hígado y te hago huasca. ¿Me entendés? ¿Sí? Las quieren internalizar. Sí. Entonces, al inhibir la síntesis de colesterol intrahepático, ¿tá? Y al aumentar la sobreexpresión de LDL a nivel hepático, te meten más colesterol para adentro. ¿Sí? ¿Está? Claro. Quería preguntarlo porque también me había quedado esa duda con Ciclosporina. ciclosporina y estatinas. Y mejor Sí, que lo preguntes porque ya hice los parciales. ¿Está? Mejor que lo pregunten y lo tengan bien clarito. ¿Estamos? ¿Les Marta, quedó? Sí, decime. una consulta. Cuando el fármaco está unido, ¿tá? Pero no al receptor en el hígado, sino que circula como THC, en este caso THC LDL o Sí, ciclosporina miren que acá LDL. perdón, capaz que el dibujo no me salió muy feliz, pero esto No, pero está. no es una duda del dibujo, es una duda general que Ah, surge con la ciclosporina. El fármaco, pensé que era el dibujo. no. Cuando el fármaco está unido al LDL y anda circulando y llega al hígado, ¿se puede internalizar también? Claro, justamente, ahí se guaja el fármaco. Entonces como Porque, doble internalización por unión al receptor en el hígado y aparte por el que viene circulando con LDL. no, es porque viene circulando la LDL. O sea, el fármaco cuando se une a LDL está circulando en sangre, igual que se podría unir, asociarlo como si se uniera a la albúmina, o al ácido glicoproteína, ¿está? Bueno, se une a las LDL circulantes, ¿está? Sí. ¿Sí? Sí, pero puede ingresar al hígado también. Claro, ¿no? Ingresa, y sobre todo al hígado, porque ojo que receptores LDL hay en otros lugares, pero sobre todo ingresa al hígado, que es donde se va a metabolizar estos fármacos. Está. Me ¿Sí? acabo de dar cuenta. Sí. ¿De qué te acabo Había de dar entendido cuenta? mal yo algo. No había entendido mal yo algo. Es Está. receptor de LDL y con lo que anda el fármaco el LDL. Ah, claro, una cosa es el receptor, que son esas medialunitas que le dibujé ahí medias espantosas, yo qué sé. Ahí estaba lo que estaba mal entendiendo yo. Está. Disculpa. Miren que para la cicloporina es lo mismo, chiquilines, se le digo que se lo explicó Natalia, pero es lo mismo. Sí, por eso decía fármaco, no te decía fármaco. Ahora, cannabinoides y antihipertensivos. Bueno, acá es importante también, no solo las interacciones farmacocinéticas, porque el CBD también baja la presión arterial. Hay que tener cuidado porque produce vasodilataciones y baja la presión arterial. Entonces, si todavía él baja
de por sí la presión arterial, y se agrega que pueda inhibir algunas de estas isoenzimas de fármacos, como vemos acá, como algunos beta bloqueantes o alfa y beta bloqueantes, como el carvedilol y la betalol, perdón, o bloqueantes de los canales de calcio, como el diltiazem y la lodipina, puede llegar, digamos, a aumentar la concentración de esos fármacos en sangre, ¿tá? Entonces puede bajar mucho la presión arterial. Con respecto a las inmunosupresores, bueno, esperen que tengo serenata de perros atrás si la escuchan. ¿Me están escuchando? ¿A ¿Me vos o a escuchan? los perros? Sí, los escuchamos a todos. Sí, eso. Lamentablemente no puedo decir que son perros ajenos porque son los míos que están aullando, ¿está? Perdón, pero Me esto de dar encantó, me encantó la contestación. ¿A vos o a los perros? Sí, sí, sí. Pero son mis perros también, o sea que está. Perdón que no puedo echar la culpa a los vecinos. Ya pararon. Entonces, cannabinoides e inmunosupresores, ¿tá? También es importante porque, como vieron con Natalia, tanto el tacrolimus como la ciclosporina tienen una metabolización muy importante, su biodisponibilidad es baja, porque a nivel del enterocito tenemos una expresión de CYP3A4 importante, el tacrolimus también está referenciado a la CYP3A5, ¿tá? Y por lo tanto, si estos fármacos inhiben, como el CBD, digamos, estas isoenzimas, puede aumentar el nivel de inmunosupresión a nivel sanguíneo. Y esto también es un reporte de un caso, por eso que se los quería traer, que también fue por de un análisis, digamos, de un ensayo clínico del 2019, en los cuales había un participante del ensayo clínico que estaba con CBD en estos estudios que se hicieron, pero también estaba tomando tacrolimus, ¿tá? Bueno, cuando se le agregó el CBD, digamos, en el ensayo clínico, las concentraciones de tacrolimus aumentaron y mucho, ¿tá? Y eso sí es importante, digamos, aumentó como de 3 veces las concentraciones de tacrolimus, ¿tá? Tenerlo en cuenta porque ustedes saben que tanto el tacrolimus con la ciclosporina, aparte de usarse en los trasplantes también renales, son recontra nefrotóxicos. Bueno, y por último vamos a ver cannabinoides y antineoplásicos. Y acá los quiero agarrar, porque yo lo que les voy a decir, chiquilines, que ya vamos a terminar, a ver si les puedo decir ahora, porque me faltan 10 minutos antes de que se me corte todo, ¿tá? Que yo ya, obviamente ya tengo los casos clínicos, como les dije hoy de parcial, y ya les voy diciendo que son 3 casos clínicos, ¿tá? Y obviamente no se pueden rifar ninguno, porque el tercero puede ser entre dolor y inmunosupresores. No se pueden rifar cáncer, ni tampoco se pueden rifar antirretrovirales, que lo van a ver en 3 clases. Antirretrovirales, o sea, paciente VIH positivo con tuberculosis, con hongos, que lo van a ver con Cecilia, con toxoplasmosis, lo que sea, porque ahí van a haber fármacos nuevos. Entonces, este parcial es más complicado en ese aspecto, que no se repiten los fármacos acá mucho. Entonces, los fármacos antineoplásicos que le di, son los que voy a preguntar. Si quisiera podía preguntar más del libro, no, son los que le di lo que voy a preguntar, pero no se vayan a rifar eso, ¿está? ¿Les quedó claro? Que quede claro acá en esta cosa, me están grabando, ¿estamos? Bien claro. Esperemos que les quede claro a los que están y a los que van a escuchar después, que no van a tener la excusa de decir, eso no se dijo. Una consulta, están hablando mucho del parcial, ¿cuándo es más o menos? Y el parcial va a ser, ahora sí, el que está ya puesto, digamos, no me pregunte fecha, ¿Pero Martín. marzo? Y mirá, pensá que queda la semana que viene otra más de clases, porque son 6 semanas, ¿se acuerdan? Y después tienen las 2 semanas que tienen siempre, y la segunda acá de farmacoterapia. Está bien. Por eso estamos hablando del parcial mucho, ¿eh? Vos tendrías que estar preocupado por el parcial mucho, ¿viste? El 11. Arranqué a El 11 de trabajar, marzo. se complicó la cosa ahora, arranqué a trabajar, se complicó la cosa. No, pero digo, los que se tienen que preocupar el parcial. Yo me preocupé ya hacer los casos clínicos, puso puntaje y todo eso, ¿está? Pero va a ser igual que la otra vez, va a ser oral, porque ustedes saben que ya hasta el 22 de abril, ya votamos en el consejo de hasta qué día no va a haber presencial, y obviamente, o sea, farmacoterapia no va a ser presencial, ¿está? O sea, que va a ser igual que la otra vez. 11 de marzo, dice Carolina acá. Está. Sí, yo no tengo acá el calendario, Carolina, pero Tampoco. puede ser esa fecha, ¿está? Pero sí es un jueves, ¿no, Carolina? Sí, es un jueves.
me están escribiendo en el chat y perdón, que, viste, para todas las cosas, es el 11 está. Es un jueves, o sea que van a tener, ay, ¿por qué me hago esto yo? Jueves y viernes. Parcial. Que eso es otro tema que tenemos que ver. ¿Está? Pero bueno, esperen que... Esperen. Quiero pasarle al... Bien. Antes de seguir hablando del parcial, primero voy a hablar de lo antineoplásico, porque esto lo pregunto. ¿Me entienden que lo pregunto? ¿Está? Vieron que yo no mentí la otra vez. Dije, voy a preguntar dioxina, pregunté dioxina, voy a preguntar amiodarona, y hubo gente que se rifió a amiodarona. ¿Está? O sea, ¿qué no le quedó claro que iba a preguntar a amiodarona o lidocaína? Hubo gente que se rifó eso. Entonces, esto lo voy a preguntar. ¿Está? Entonces, más vale que lo entiendan. ¿Está? Entonces, ¿acá qué pasa? Bueno, nosotros decimos, bueno, queremos muchos fármacos antineoplásicos, son sustratos, y acá estos son, acá fíjense, sustratos de PGP o BCRP, que es otra bomba de flujo, o son metabolizados por determinadas enzimas. Y acá tienen, hay muchísimos fármacos que les pasa esto. Entonces, ya sea sustrato o metabolizado por determinadas enzimas, puede llegar a que CBD, y usted me dice, ¿por qué le va a dar CBD a un paciente por cáncer? Por el dolor, y también porque se está usando en determinadas neoplasias, ¿está? Pero por el dolor también se lo puede llegar a dar. Entonces puede pasar, y depende del fármaco. En muchos casos, o sea, por esa disminución, digamos, de la bomba de flujo, puedo tener mayor concentración de fármaco en las células tumorales y las que no son tumorales. O sea que ojo, ¿está? Pero a su vez en otra cosa, pero antes me voy con esta capaz, ¿está? Y le voy a decir de dos fármacos, de tres fármacos. El tamoxifeno, que se acuerdan que era un modulador de los receptores estrogénicos, no era un antiestrógeno, como puede aparecer en los libros, es un modulador, porque a nivel de la mama está como antiestrógeno, pero no a nivel del útero del hueso. ¿Se acuerdan eso? Acuérdense, le estoy diciendo, ¿está? Más vale que se acuerde porque se los expliqué en hormonas sexuales. No, pero acuérdense, porque la parte hormonal, que no le dije, obviamente, en la parte hormonal y, ¿cómo se llama? Y de antineoplásicos, un solo corazón. No sé si me explico dónde va a aparecer la parte hormonal. Entonces, sépanlo. ¿Tá? Entonces, el tamoxifeno, yo les había dicho, porque eso sí me acuerdo, porque se lo dije yo, que el tamoxifeno es una prodroga, ¿tá? Y ella tiene que metabolizarse, va a él, a 4-hidroxitamoxifeno, que es el metabolito activo. Y para esto requiere enzimas. La ruta mayor es de la CYP3A4, pero esto requiere isoenzimas. Y estas isoenzimas, ojo, estas son inhibidas, digamos, por el THC o por el CBD. ¿Tá? Y por lo tanto, puede perder eficacia el tamoxifeno. Y eso podría ser jorobadísimo. La ciclofosfamida, que yo se la puse acá arriba, tiki, voy otra vez arriba, ¿tá? Fíjense acá, ciclofosfamida, ¿tá? La ciclofosfamida, y acá se la puse también, ¿tá? Se la puse yo, Aramos, dijo Mosquito, este estudio, ¿tá? Es metabolizada por enzimas, ¿tá? Que son inhibidas por el CBD. Y ojo que la ciclofosfamida, ¿se acuerdan que también era una prodroga? Que tendría que formar la 14-hidroxi para ser justamente el agente alquilante activo. Entonces acá también estaría perdiendo eficacia el tratamiento antineoplásico. ¿Están de acuerdo, chiquilines? ¿Sí? Sí. Por otro lado, el irinotecan es un inhibidor de las topoisomerasas, produce diarrea muy grande, que se le tiene que dar los efectos adversos, los pregunto, y cómo subsanarlos también, y se le tiene que dar loperamida, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está todo dicho en la clase de antineoplásicos. El irinotecan sufre metabolismo y forma un metabolito activo. ¿Tá? ¿Qué pasa? Estas carboxilesterasas, que es las que forman metabolitos activos, no es inhibida, por suerte, por el CBD. Pero sí el CBD puede inhibir esta gluconiltraferasa que pasa al metabolito activo a inactivo, o puede inhibir esta CYP3A4-5. Por lo tanto, acá puedo aumentar el efecto del irinotecan. ¿Sí? Bueno, esto es una cosa para que miren, es espantoso, me van a decir ustedes, pero son diferentes isoenzimas, ¿tá? Que pueden metabolizar diferentes fármacos. Pero no es que le vaya a preguntar esto, chiquilines. Le voy a preguntar en lo que me enfaticé.
me faltaba otra cosa, yo estaba muy... Cannabis fumado, esto ya se los dije. Esto, la clozapina, que si yo fumo cannabis, el principal metabolismo de la clozapina es por medio de la CYP1A2. Esto fue un estudio que hicimos no con cannabis, ¿está? Porque lo hicimos con pacientes del Vilar de Bo, y ustedes saben que los pacientes psiquiátricos tienen mayor tendencia a fumar, ya sea a fumar tabaco o a fumar porros, y por lo tanto eso lo hicimos con personas que estaban fumando tabaco, y vimos que justamente, fue una tesis, vimos que justamente la clozapina en aquellos fumadores, ¿tá? Los niveles de clozapina, teníamos dos grupos, fumadores y no fumadores, eran más bajos que lo de los no fumadores. Esto está diciendo la importancia de lo que es el humo del tabaco, ya lo sabíamos, pero lo demostramos experimentalmente. Entonces, esto simplemente acá, algunos sustratos, la CYP1A2 que yo le puse hoy, la amitriptilina, la dulocetina, para que vieran, digamos, lo que puede producir el humo de tabaco. Y por acá terminé.